Tengan un cordial saludo de la Unidad Educativa Técnica Vida Nueva y en especial del área de electrónica. Hoy comenzamos con otra clase del segundo año de bachillerato. Hoy vamos a tener equipos de emisión y recepción de radiofrecuencia. El objetivo de la clase es realizar un mantenimiento preventivo de equipos de radiofrecuencia con las respectivas normas de seguridad en el apoyo de reparaciones de estos equipos para la comunidad. Recordemos, nosotros ya habíamos hablado sobre la señal de audio. Nosotros definíamos a una señal de audio directamente como una vibración de una cuerda de guitarra. Entonces nosotros decíamos que teníamos varias partes dentro de esta señal de audio, que eran los picos positivos o los valles negativos. Directamente nosotros que podíamos identificar como pico pico. También determinábamos que la sección desde 0 hasta su punto positivo o pico positivo y de 0 a su valle o punto negativo, eso nosotros le denominábamos como amplitud, que era la potencia de la voz o la fuerza de la voz, o del tono mejor dicho. Y si nosotros hablamos de la frecuencia, decíamos que era una oscilación por un segundo, que era el inverso del periodo. Determinando esto, nosotros recordemos que para nosotros trabajar con cualquier señal de audio, o para amplificar cualquier señal de audio, nosotros necesitamos una fuente de poder, que era lo que nosotros le identificábamos como una transformación de una corriente alterna que nosotros tenemos de nuestros tomacorrientes a una corriente continua, que es la que necesitamos para trabajar con nuestros equipos de audio. Uno de los integrados que nosotros más utilizamos en amplificación o para el estudio de amplificación de audio podría ser el TDA 2003, que es un amplificador sencillo que directamente me está amplificando hasta 10 vatios de potencia. Nosotros tenemos diferentes tipos de bandas de frecuencia. Las bandas de frecuencia son las señales que nosotros podemos trabajar o el rango de señales que nosotros podemos tener. Y tenemos, como ustedes pueden visualizar en su pantalla, nosotros tenemos gran cantidad de frecuencias. Hablando de frecuencia extremadamente baja, ultra baja frecuencia, media frecuencia, y cada uno por lo general está en un rango. Y ese rango que ustedes pueden identificar está desde los 3 Hz hasta los 300 GHz. Si hablamos de lo que es Hz, es la frecuencia. Y si hablamos de 3 Hz, quiere decir de 3 pulsaciones por segundo. Y 300 GHz, estamos hablando de 300 millones de frecuencias por segundo. Nosotros para trabajar con radiofrecuencia, nosotros vamos a determinar que tenemos la necesidad de un emisor de radio. Un emisor de radio, como lo ven en la pantalla, nosotros estamos hablando de un sintetizador, que es por donde va a ingresar una señal, un modulador, que es donde ingresa una señal de radiofrecuencia, por aquí ingresaría la señal de audiofrecuencia, un preamplificador, se unirían estas dos y me mandaría un amplificador de potencia y directamente este saldría por mi antena. Así nosotros estamos trabajando con un emisor. Claro que nosotros tenemos diferentes circuitos también o que nos ayudan, como es la fuente de alimentación para dar el voltaje a cada una de sus etapas, el circuito de control y protección, es decir, controlar la modulación, controlar la frecuencia que estamos trabajando y a qué frecuencia nosotros queremos transmitir. Y por ende la refrigeración, que sería el sistema de ventilación para que mis integrados o mis circuitos no se sobrecalienten. En el receptor de radio, un receptor de radiofrecuencia es el radio que nosotros tenemos. Otro receptor de radio puede ser la televisión, pero en este caso vamos a trabajar directamente con la radio. Y como ustedes pueden identificar que la señal que sale por una antena y llega a la antena de mi radio o de mi televisión es muy pequeña. Entonces para eso nosotros vamos a necesitar un amplificador de radiofrecuencia y un demodulador. Ya vamos a comenzar posteriormente a identificar qué es una demodulación y qué es una modulación. Y aquí también nosotros como un auxiliar nosotros teníamos nuestra fuente. Acá tenemos nuestro receptor AM y nuestro receptor de FM. AM significa amplitud modulada y FM frecuencia modulada. Las características de los dos no tienen mucha diferencia. Simplemente que por ahí algún elemento que nosotros podemos identificar es que en el amplificador de AM nosotros tenemos el amplificador, el mezclador, el oscilador, amplificador, detector y amplificador de audiofrecuencia. Tomemos en cuenta que radiofrecuencia y audiofrecuencia son diferentes tipos de señales. Y ya vamos a ver por qué. El amplificador de radiofrecuencia en el receptor de FM, aquí lo único que tenemos aquí es un limitador. El detector en AM y el discriminador en FM cumplen la misma función,
pero trabajan de diferente manera. Tomemos en cuenta que cuando hablamos de FM, podemos identificar que nosotros podemos trabajar tanto con el canal izquierdo como con el canal derecho. Y como ustedes pueden ver, nosotros tenemos también diferentes características. El ancho de banda de la emisora en AM es de 10 kHz y en FM es de 200 kHz. Por eso podemos determinar que en FM puede mandar mayor cantidad de información. El ancho de banda de radiofrecuencia es de 550 a 1600 kHz y FM de 88 a 108 MHz. Son las bandas de frecuencia con las que están trabajando tanto AM como FM. Y una frecuencia intermedia de 455 kHz y en FM de 10.7 MHz. Ya iremos posteriormente identificando qué significa frecuencia intermedia o FI. Aquí nosotros tenemos un receptor de AM-FM, es decir que está trabajando las dos señales. Si nosotros identificamos en la parte superior, nosotros tenemos la sección de FM. Simplemente por estas bobinas que nosotros tenemos o tanquecitos que en el medio parece que tuvieran un tornillo, esas son bobinas de radiofrecuencia. Y por lo general es verde, naranja, turquesa, rosado y azul, están trabajando en FM. Y AM por lo general son la roja, la amarilla, muchas veces la blanca y también la negra. Esas podemos identificar en breves rasgos y posteriormente en una práctica ya podemos identificar claramente cómo van a estar trabajando. Las cosas más importantes que nosotros tenemos es el detector de AM y la detección de FM. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos que la señal que estamos recibiendo es una señal de radiofrecuencia. Y por ende la radiofrecuencia está compuesta de dos señales. La portadora, que es RF, y audiofrecuencia, que es la información. Los detectores tanto de AM como FM lo que hacen es simplemente identificar y dejar sin pasar la señal de radiofrecuencia y solo dejarme pasar la audiofrecuencia. Para eso nosotros debemos de hablar sobre lo que es modulación de amplitud y modulación de frecuencia. En lo que es modulación de amplitud y modulación de frecuencia, nosotros vamos a tener que en amplitud modulada vamos a trabajar con la modulación de la amplitud. ¿Qué quiere decir modulación de amplitud? Es decir que vamos a aumentar la fuerza. Como ustedes pueden ver, la amplitud que decíamos que eran los voltajes picos, nosotros podemos determinar claramente que aquí vamos a cambiar nuestra señal y va a aumentar la frecuencia para poder variar y poder transmitir grandes distancias. En la en FM, que nosotros estamos hablando de frecuencia modulada, lo que va a variar es la frecuencia, es decir, va a cambiar la señal, el tono. Eso ya hemos de ir viendo posteriormente en cada una de las clases que nosotros tengamos virtualmente para que ustedes comprendan mucho mejor este cambio de señal. Con esto me despido directamente. Muchas gracias y nos vemos.